Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Erwin Afanador. En este momento les voy a presentar el ACA de las tablas de contingencia para la materia estadística inferencial. Entonces, la tabla las tablas de contingencia, acá tenemos una explicación de lo que son. Permítame que tenemos fallas técnicas. Ya. Entonces, definición de las tablas de contingencia son, pues prácticamente son herramientas que nos muestran la frecuencia o las combinaciones de categorías entre variables cualitativas. Eh, las tablas de contingencia se pueden organizar tanto en filas y columnas que facilitan la visualización y como las variables que se nos pueden llegar a presentar de acuerdo a un conjunto de datos obtenido anteriormente. Estructura de las tablas de contingencia. Tenemos entre la organización de datos en filas y columnas, lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, ella nos permite ver como las variables de cada una. Estas tablas normalmente se presentan como de forma bidimensional. Las filas nos muestran un valor, el- las columnas como otro, donde llegamos a hacer como un cruce sencillamente se hace es más como para un resumen visual que sea más fácil de entender, en donde vamos a encontrar los datos que se analizaron en base a la información que teníamos anterior, en dado ejemplo. Ampliaciones y ejemplos. Entonces tenemos casos prácticos de uso que dice que las tablas de contingencia se utilizan para una investigación y analizar como la relación entre las características demográficas entre algunos consumidores o personas, por decirlo así. En el ámbito, por ejemplo, acá colocamos un ejemplo, en el ámbito médico permiten examinar la correlación entre tratamientos y resultados de pacientes. Por ejemplo, a cierta cantidad de pacientes se les realizó un electrocardiograma. ¿Cómo son los resultados y por qué se vienen dando esos resultados? ¿En base a qué, como encontrar como la información del por qué estas personas llegan a sufrir como problemas del corazón y así? Construcción de una tabla de contingencia. Entonces, lo más importante para crear la tabla de contingencia es, primero, tener la información que queremos encontrar, ¿sí? Cuadrar como un rango entre lo que queremos encontrar, el porcentaje que queremos encontrar verdaderamente. Por ejemplo, si yo quiero saber de un curso cuántos niños son negros, cuántos niños son blancos o cuántos son mestizos, o si yo quiero en un campo de fútbol saber el promedio de jugadores, cuánto corren de distancia en un partido, entonces para eso es que nos sirven la construcción de las tablas de contingencia. Acá hicimos un ejemplo básico o sea, un ejemplo básico donde se pudiera entender más o menos qué es una tabla de contingencia, donde tenemos las columnas, como lo mencionamos anteriormente, y las filas. Entonces, por ejemplo, aquí hicimos un ejemplo con personas que hacen deporte, personas que no hacen deporte, y qué tipo de alimentación tienen esas personas que hacen y no hacen deporte. Entonces se encuestaron, digamos que hicimos una encuesta entre 210 personas más o menos, en las cuales de esas 210, 40 personas que hacen deporte tienen una buena alimentación y 30 de las que hacen deporte tienen una mala alimentación. Sí, eso para un total de 70 personas encuestadas, eso quiere decir que prácticamente o sea, la mayoría de personas que hacen deporte también se cuidan en su alimentación. ¿Sí? En las personas que no hacen deporte, entonces encontramos que las personas que no hacen deporte, encontramos que tienen una buena alimentación 50 y una mala alimentación 90. Pues una persona que casi o sea, si no se preocupa por hacer deporte, quiere decir que prácticamente no le presta mucha atención a sus hábitos de alimenticios, entonces eso hace que tengan una mala alimentación para un total de 140. Y eh, en total, entonces,
personas que hacen deporte o no hacen deporte con buena alimentación, tenemos un total de 90 personas y un total de 120 personas con mala alimentación para un total de 210 que hay que tener en cuenta. Los datos tienen que ser exactos. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a fallar en una suma, pues ya, o en colocar un dígito mal, sencillamente esto ya nos va a dar una versión totalmente distinta del ejemplo, ¿sí? Entonces creo que lo más importante en estas tablas es que toda la información tiene que ser verídica y tiene que ser una información que verdaderamente eh, tengamos cuidado al plasmarla en, en un- en una tabla en una tabla. No siendo más, un feliz día para todos.